nuevamente estar con ustedes en su programa Es el Tiempo, un programa que preparamos con mucho cariño para ilustrar a todos nuestros oyentes. Gracias por permitirnos entrar a sus casas con un mensaje siempre de esperanza, positivo, un mensaje de ánimo a través de la información, porque lo que tenemos aquí es mucha información. Y para todos los programas tenemos gente que se prepara, gente que sabe de lo que va a hablar. Y seguimos en esta misma línea que hemos estado ya desde varios días conversando, que son las diferentes religiones y filosofías que hoy en día, siglo XXI, muchos practican. El mundo entero tiene una creencia. En América, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, la gente tiene algo que creer. Y para eso hoy tenemos un panel de lujo, gente joven, gente profesional y gente muy ilustrada y muy preparada que nos van a conversar de las múltiples experiencias que ellos tienen. Tenemos aquí a la licenciada Ana Gabriela Tribaldos, licenciada en Finanzas, una jovencita que sabe un poquito de lo que vamos a conversar hoy, un poquito y bastante. Y tenemos aquí al licenciado Osman Meléndez, licenciado en Marina Mercante en la Universidad de Kings Point, en Estados Unidos, en Nueva York, por allá, por esos lados. Así que no son gente cualquiera que nos viene a conversar, gente que se ha tomado el trabajo de investigar, de aprender y que tiene algo que aportarnos. Y en esta tarde vamos a hablarles un poquito acerca de dos filosofías. Vamos a hablarles de lo que creen los Hare Krishna y lo que cree la fe Bahá'í. La fe Bahá'í y los Hare Krishna son filosofías relativamente nuevas, ¿cierto? Entonces comenzamos aquí vamos con las mujeres pues, con las mujeres que son las chicas primero. Vamos a hablar, Ana Gabriela, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, bueno, para darles un pantallazo sobre qué es la fe Bahá'í. La fe Bahá'í es una religión monoteísta, cree en un solo Dios, es una de las religiones principales del mundo más recientes de la historia, ya que se creó o se originó en 1800, aproximadamente en 1840, los años 1844, principalmente en Irán. Esto surgió de una secta o un cisma del mismo islamismo, y surgió en Irán por medio del comerciante que se llamó Seyyid Muhammad Ali en 1840, que se autoproclamó el Bab o el imán oculto. Entonces, un poco después de esto, el mismo Bab proclamó a otro noble musulmán, el Baha'u'lláh, y de ahí fue que comenzó todo lo que es la fe Bahá'í. Un poco para comentarles, la religión principal está en India, la mayor concentración de los Bahá'í se encuentra en India, en Nueva Delhi. Uno de los templos más grandes está en Nueva Delhi. Es una religión relativamente nueva, ¿cierto? Sí, así es. A principios de 1900 fue que empezó a incrementarse, a expandirse mucho más globalmente. Como vemos, los templos son bastante llamativos. Tenemos uno en Panamá, en India hay uno, para comentarles un poco, la Flor de Loto. Son bastante peculiares estos templos de adoración de la fe Bahá'í. Vamos a seguir conversando acerca de los Hare Krishna, pero para que ustedes puedan, de los Bahá'í, pero para que ustedes puedan ver lo que están escuchando y puedan ir viendo las similitudes, porque la verdad que son filosofías parecidas. Entonces, Osman, ¿qué nos dices de los que son los Hare Krishna? Claro, si los Hare Krishna, el mismo nombre en sí viene de un mantra. En las Vedas de la cultura hinduista se ha usado, el nombre en sí se ha usado desde el siglo XV, se ha encontrado en las escrituras, y este Hare Krishna es un mantra que es básicamente como una oración, una frase, como una canción con un gran significado. Y desde luego, basado en esto, el 13 de julio de 1966, el fundador de lo que hoy es el movimiento Hare Krishna, un señor llamado Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¡Wow! ¿Cómo te aprendiste ese nombre tan raro? En Nueva York, el 13 de julio, origina lo que es este movimiento. En 1966, esta es la época de los hippies, de la peace and love en Estados Unidos especialmente. Así que las enseñanzas que traía este señor fue algo que halló acogida en la juventud de esos tiempos, y ahí fue tomando fuerza, y básicamente esta nueva corriente del señor Bhaktivedanta se basa obviamente en los escritos
básicos o clásicos del hinduismo, como lo son el Bhagavad Gita y el Bhagadava Purana, y también escritos originales del fundador, como el Bhagavad Gita tal y como es, que son simplemente comentarios de él al Bhagavad Gita, y también otro que es el Srimad Bhagavatam, que es también de filosofías y de doctrinas y de creencias del Hare Krishna. Y lo más interesante o lo relevante al momento de las iniciaciones o de cuando nuevos miembros se unen al movimiento, es que tienen que hacer un voto de conducta que tiene 4 puntos. El primero es que tienen que adoptar una dieta vegetariana. El segundo es que tienen que rechazar todo tipo de sustancias adictivas, tales como drogas, alcohol, cigarrillos. No pueden participar en juegos de azar, y solo pueden llevar a cabo relaciones sexuales para procrear. Que esos son los 4 votos de conducta que todos los miembros de la religión siguen. Y, interesante, Osman, interesante eso que me estás contando. Esos 4 puntos creo que no se me va a olvidar. No tenía idea, para mí esto es algo nuevo, lo que es los Hare Krishna, no tenía idea. Y como les digo, este es un programa para que todos aprendamos. Muchas veces no son temas como para ponernos a leer todos los libros, pero entonces estos chicos han leído por nosotros. Entonces, por esa misma línea, Ana Gabriela, cuéntanos la fe Bahá'í, cuáles son esos pilares o principios que una persona, pues, para ser un seguidor de la fe Bahá'í debe practicar, debe hacer. Como tal, no tiene un credo establecido, pero los de la fe Bahá'í, más o menos crearon como un libro, ya sea Baha'u'lláh, que es el principal seguidor de los de la fe Bahá'í, creó el libro más sagrado, que literalmente significa libro más sagrado en árabe, el Kitab y Actas, que tiene todas las enseñanzas, todos los preceptos de Baha'u'lláh, que es el principal, el que siguen la fe Bahá'í, y tiene preceptos como lo que decía Osmancito, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no permite el homosexualismo, no permite tampoco la fornicación, el adulterio es penalizado, te ponen como una multa. Juegos de azar, algo que me pareció bastante interesante es que el trabajo es muy importante, porque para ellos el trabajo es una adoración a Dios. La pereza no es permitida, todo el mundo tiene que tener un trabajo y esforzarse. Y también, por otra parte, la familia es muy importante para ellos. Las cuestiones sociales, ir a un lugar, socializar con la gente, hablar, es muy importante para ellos. No permiten la vida monástica, ya sea como separarse de la comunidad o de la sociedad, no lo permiten. Más bien es una religión que quiere mucho como impulsar la sociedad humana. Qué interesante, porque estas dos filosofías, yo le llamo filosofías o religiones, no sé cómo quieran llamarlo, creencias, son nuevas, y las dos vienen un poco del Oriente, ¿no? Tienen un poquito de Oriente. ¿Qué más nos puedes agregar, Osman, acerca de las prácticas del Hare Krishna? Porque te tengo una pregunta que quiero hacerlo a los dos, y la pregunta es: ¿qué piensan ellos de Dios y de Jesús? Pero antes de que me contesten los dos, Ana y Osman, me gustaría que me dijeras algo más, si hay algo más que se te ha quedado por fuera de las prácticas tanto del Hare Krishna como de la fe Bahá'í. Sí, respecto al Hare Krishna, aparte de los 4 votos de conducta que mencioné hace un momento, luego de que ya como miembros activos del movimiento, de la religión, ellos adoptan esto que se le llaman el Bhakti Yoga. Yoga, en la definición que le hemos dado en el mundo occidental, se refiere, uno puede pensar que es la disciplina esta de las poses, pero el significado verdadero de yoga es más como un camino espiritual, un estilo de vida, por así decirlo. Entonces este Bhakti Yoga, Bhakti, que viene del nombre del fundador, Bhaktivedanta, básicamente es el camino o el camino de vida o el estilo de vida que va a tratar de complacer a Krishna, que es el ser supremo dentro de la ideología Krishna. Y te interrumpo ahí, Osman, porque ese yoga, que al final son esas mantras, ¿qué hay detrás de las mantras y del yoga? ¿Es algo así como inocente o qué? ¿Tú pones tu mente en blanco? ¿Qué es exactamente eso, el yoga y la mantra?
Pues dentro de las prácticas que ellos hacen, sí involucra lo que es la meditación, todo esto de conectarse con el Ser Supremo y todo lo demás, dejar la mente en blanco, todas estas ideas que hemos visto, sí lo practican. Y bueno, lo interesante, lo que hay que resaltar es que cada una de los procesos de meditación que ellos hacen, todo tiene como un significado o como un cierto tipo de conducta que tú quieres arreglar. Hay una para cada tipo de meditación que ellos hacen. Entonces, de repente nosotros lo veamos como algo simplemente físico, simplemente estirando el cuerpo, pero lo cierto es que para ellos dentro de su religión sí tiene un significado que va más allá de lo físico y que entra hasta en lo espiritual y lo mental. Eso es bueno mencionarlo porque mucha gente que conozco practica la yoga, donde la yoga está involucrada en la mantra que tú estás hablando, y eso no es así como que tan inocente, o sea, como que eso no tiene ningún significado. Tiene algo detrás, o sea, es parte central, hasta donde estoy entendiendo, de la creencia del Hare Krishna, que es hoy en día mucha gente practica el yoga pero no es Hare Krishna, pero al final si practicas yoga de alguna manera te estás conectando con lo que hay detrás del Hare Krishna sin darte cuenta, sin querer queriendo, pero es parte de. ¿Es así o no es así? Así, va relacionado todo junto, de ahí viene muy interesante. Y todo eso. ¿Y qué más así mismo, Ana Gabriela, nos puedes contar de la fe Bahá'í? ¿Qué otra cosa que se haya quedado por ahí que ellos practican o que es como un pilar de su creencia, de su religión? Sí, para los fe Bahá'í realmente hay una estructura legislativa, pero es un poco más relajado en el sentido de que no tienen que orar tanto, oran 2 veces al día, ya sea al mediodía o a las 6 de la tarde, una pequeña oración como de sumisión a Baha'u'lláh, que significa gloria de Dios, es el principal, como la manifestación de Dios en la tierra para ellos. Pero por otra parte también es importante las obras sociales. Es muy importante para ellos, no es obligatorio, pero ellos sí les gusta mucho la cooperación con la comunidad, la solidaridad con el mundo, ya sea para dar como un pequeño granito de arena en la ciudad que estén, ya sea local, continental, hacer obras sociales, programas sociales para ayudar al país. Qué interesante que ya hemos estado en este programa viendo diferentes filosofías, creencias, religiones, y en toda la obra social es importante y es claro. O sea que por ese lado, digamos que todas son muy positivas o muy buenas, porque a todas les importa el prójimo, a todas les gusta colaborar, les gusta ayudar, les gusta, como quien dice, sí, involucrar y participar. Ahora les hago una pregunta, como les decían antes, que para que el público que nos escucha vaya, como quien dice, definiendo un poquito cada una de estas filosofías en un lugar más preciso. Te pregunto, empezamos contigo, Osman, ¿qué cree el Hare Krishna de la figura de Dios y la figura de Jesucristo? ¿Es lo mismo? ¿Es separado? ¿Creen lo mismo que podemos creer los cristianos? Cuéntame un poquito de eso. Pues dentro de la Hare Krishna, ellos ven el Ser Supremo dentro de su creencia, de su doctrina, es el mismo Krishna, y ellos sostienen que todas las almas de todos los humanos, de los seres vivientes, provienen o emanan de Krishna, pero después de nacer, cuando llegamos a este mundo, nos dejamos llevar por las pasiones del mundo, y eso nos aleja entonces de esta conciencia perfecta que es Krishna, y de ahí mediante el Bhakti Yoga, este tipo de camino, sí, de estilo de vida, es que nosotros podemos complacer a Krishna y así alcanzar y volver a llegar a conectarnos con Krishna. Eso sería lo más cercano que se asemejaría a lo que es un Dios o un Ser Supremo. ¿Ellos creen en Jesús? ¿Para ellos Jesús existió? ¿Ellos lo mencionan o eso no lo mencionan? Respecto a la figura de Jesús, hay diferentes opiniones dentro del movimiento. Hay cierta gente que opina que que Jesús fue una reencarnación de Krishna, pero esa es una mínima cantidad de gente dentro del movimiento. La mayoría simplemente son ignorantes o la figura de Jesús es irrelevante. Algunos piensan que simplemente fue un iluminado, un maestro vegetariano. Así fue alguna de las cosas que pude encontrar acerca de la opinión de Jesús dentro del movimiento.
Pero dentro de todo, la mayoría de ellos de verdad que no tienen una opinión así marcada acerca de Jesús, solamente algunos que lo ven como si fuera un gran profeta. Y en las escrituras, la palabra, la Biblia, tampoco la toman en cuenta. Me imagino, si no toman en cuenta a Jesús, me imagino que la Biblia tampoco la toma en cuenta, ¿o sí? No, exactamente, no. La Biblia no la reconocen, no la usan, ya que ellos siguen usando los escritos básicos o antiguos del hinduismo, lo que es el Bhagavad Gita, y los escritos de su fundador. Esos son como quien dice el canon de ellos, las escrituras de ellos, lo que siguen son esas obras. Y esas escrituras son... La Biblia es un libro bastante grande. ¿Esa es una escritura grande? ¿Es chiquita? Las que hizo el fundador, la verdad que no son tan grandes. Más grande sería el que es el comentario del Bhagavad Gita, que sí es un poco más extenso, pero no en sí solamente son comentarios de la obra. Ya el otro que hizo el Srimad Bhagavatana, ese sí es... no es tan largo, la verdad. Denota y enlista las diferentes filosofías y creencias que deben seguir, pero... Eso es lo quiero, Ana Gabriela, que tú me contestes la misma pregunta, pero para que Osman vayas pensando, me intriga, quisiera saber, y creo que a ustedes, el público, también le gustaría saber, ¿qué piensa el Hare Krishna que pasa con las almas después de la muerte? Pero bueno, primero vamos con Ana Gabriela para que nos cuentes lo mismo en la fe Bahá'í. Sí, para ellos el Baha'u'lláh, o la manifestación de Dios, que significa en árabe la gloria de Dios, este señor que se proclamó la gloria de Dios, para ellos, las diferentes religiones del mundo, me pareció interesante porque comenzando con Adán, Abraham, Moisés, Jesús, Krishna, también Lao Tzu en China, y por último Baha'u'lláh, son como mensajeros de Dios, es una representación de Dios en la tierra. Entonces cada uno de esos históricamente es superior al anterior. Entonces primero Jesús, después Baha'u'lláh, y Baha'u'lláh es superior a Jesús. Entonces para ellos Baha'u'lláh, los escritos de Baha'u'lláh, que es el Kitab y Actas o el Kitab y Gan, es súper importante para ellos porque tiene todas las enseñanzas, preceptos y leyes que ellos siguen. Tiene comentarios del hijo de Baha'u'lláh, que se llama Abdul Baha, que se encargó también de esparcir la religión Bahá'í. Entonces, para tu otra pregunta, si ellos tienen para ellos importante Jesús, es importante en el sentido de que Él es uno de los mensajeros de Dios. Y para la fe Bahá'í, la religión es un poco evolutiva. Para ellos es una revelación progresiva en el sentido de que va creciendo conforme a Dios, cuando Dios manda mensajeros a la tierra. Entonces cada uno de estos mensajeros, ya sea Adán hasta Baha'u'lláh, eran representaciones o manifestaciones de Dios en la tierra, y con cada uno de ellos fue incrementando la revelación acerca de cómo tener una vida santa, de cómo tener una vida de paz. Para ellos la paz es fundamental. De verdad que wow, me impresiona cómo Jesús queda de último. Es de primero, pero es el último. Porque todos los demás han sido, como quien dice, van en evolución. Entonces, ¿cómo se llega a esa paz? ¿Cómo se llega a esa alta moral en la fe Bahá'í, en el Hare Krishna, sin un ser supremo que vive dentro de ti, te rige y te moldea? Es interesante, ¿no? Me llama mucho la atención. Volviendo a ti, Osman, antes me quedó una pregunta que no te hice, y es que para hacer Hare Krishna hay que ser vegetariano o vegano. Sí, uno de los votos de conducta que hacen durante el proceso de iniciación es... uno de esos 4 votos de conducta es adoptar un estilo de una dieta vegetariana. ¿Y eso tiene una razón de ser? ¿Hay algún problema con los animales que te quitan santidad? No sé, pregunto, no sé. Viene de la misma cultura hinduista, que sabemos las vacas son sagradas, entonces no se pueden comer, y entonces algunos de los animales los consideran sagrados.
hasta ciertas deidades que ellos consideran se representan en algunos animales, otros simplemente son impuros y supongo que al final decidieron simplemente dejar de ingerir cualquier tipo de animales y adoptar este estilo de dieta vegetariano. No sé ustedes los que están escuchando hasta el momento, pero veo como muchas similitudes en la fe Bahá'í y en los Hare Krishna. Parecieran como iguales, pero no son iguales. ¿Qué cosas tú podrías decirnos, Ana Gabriela, que son diferentes de lo que hasta ahora has escuchado en OSMA de los Hare Krishna? O no sé, ¿hay algún punto de inflexión? Tienen bastantes similitudes porque también el maltrato a los animales no es permitido. Pero ellos no tienen que ser vegetarianos y veganos. No tienen que, estrictamente no tienen que ser vegetarianos, pueden comer carne, pero el maltrato a los animales es totalmente prohibido o no recomendado tampoco. En un sentido, pienso yo que también la fe Bahá'í involucra mucho a la familia. Ese es como el punto principal. La familia, la sociedad. Parece que una de las diferencias también es un poco cómo los templos también son estructurados. Mucho llamativa la atención en cuanto a los rezos, todo esto. Me parece importante también para ellos los templos, un poco cómo te conectas con la naturaleza también, para la reflexión, para las oraciones y demás. Esas oraciones de la fe Bahá'í son como las del Hare Krishna, que son mantras, son repeticiones. No sé si ustedes quedaron claros, pero el mantra es una repetición de la misma cosa. Es una repetición que hasta que marea un momento dado y como que llegas a un nivel de blackout, de mente en blanco. Es algo así, ¿verdad, Omar? Algo parecido, ¿no? Por ahí va, son frases exactamente, oraciones, canciones que son repetidas y que cada una tiene un poder, o no un poder, pero como una razón dependiendo de la situación en la que estás y se basa en eso, en la repetición y consistencia y esa repetición es interesante porque yo creo que busca un fin y tal vez el fin es como cuando tú das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, te mareas y hay un momento que te caes y ya. Entonces, en el mundo espiritual, esa repetición tiene un efecto, es un efecto. Entonces la gente a veces no se da cuenta que repites, porque no es una repetición de 5 veces, es mucho más profunda la repetición. Entonces en la fe Bahá'í, ¿existe esa misma repetición, Ana Gabriela? No, las oraciones son bastante cortas, no son obligatorias, más bien son alentadas a que se diga como una oración de sumisión a Dios o de adoración a Dios, más los templos. Los templos que le estaba comentando son lugares de adoración a Baha'u'lláh o la manifestación de Dios, más no son tampoco obligatorios que ellos tengan que ir como a congregarse a un templo. Ese es un dato muy interesante, o sea, ellos no tienen ese formato de congregación. No lo tienen, pero como dije, la comunidad es súper importante para ellos y como templos grandes, llamativos, los abren para todo el mundo, para todas las personas que quieran ir, ver el templo, hacer sus oraciones, conectarse con la naturaleza. Y una de las cosas que quería compartir es que fuimos a India y me acuerdo que fuimos al templo, visitamos el templo de la Flor de Loto, es uno de los más importantes del mundo. Y también en Israel tuvimos la oportunidad de ir a Haifa, el cual yo no lo sabía en el momento que fui, pero es la casa universal de los Bahá'í en el mundo entero. Es la sede administrativa, legislativa de los Bahá'í en todo el mundo. No, a mí me llama mucho la atención y es verdad, tuve la oportunidad de viajar con Ana Gabriela a los dos lugares y es un lugar demasiado bonito. Tiene un eclipse. No sé, es eclíptico, es fuerte, es muy fuerte estar allí. En Panamá tuve la oportunidad hace muchos años de subir al monte, porque eso es un monte que queda yendo para las cumbres, para los que no saben. Y es interesante porque son lugares exclusivos que no hay en todo el mundo. Pero entonces, lo que concluyo aquí es que esos templos son más adorno que otra cosa. O sea, son más monumento, más estética. No es un lugar de aprendizaje, porque lo que estoy entendiendo hasta el momento con ustedes dos es que allí lo que se hace más que todo es como un lugar de, como
de ritual, es un ritual, pero no es un lugar donde tú vas a que te enseñen algo, porque ahí como que no hay mucho que, no veo mucho que aprender. No hay como una línea de conducta que esto sí, esto no. ¿Es así o estoy equivocada? Para los dos. Bueno, sí, dentro sí, de las, por así decirlo, las congregaciones de Hare Krishna que siento que se parecen a Bahá'í, ellos viven, no todos, pero algunos, y sí existen las comunas, donde vive una gran cantidad de miembros y viven así en estilo comunidad, que todo es de todos y todo es compartido. Pero ya lo que son como reuniones o las donde se congregan los creyentes de Hare Krishna, lo más común que hacen o lo que hacen dentro de sus congregaciones es algo que se llama el kirtán, que de hecho eso se ve bastante, por lo menos en Estados Unidos. Tuve la oportunidad a veces de verlo como 1 o 2 veces. Es que te metiste por allá. No, se ven en la calle, porque ellos agarran esto, y es casi como si fuera una murga, podría decirse, porque agarran unos tambores y van cantando, y a veces llevan como carros, llevan unos espíritus en unos carros, unos estatuas en unos carros, y van así, o sea, y van por las calles y es como si fuera un desfile, y van, como digo, van cantando, van sonando tambores, van repitiendo estos mantras, y eso es de las prácticas que ellos tienen que realizar. Aparte de los votos que mencioné al principio, estas son una de las prácticas que tienen que hacer ya como miembros activos del movimiento, de la religión, y que también es parte de las acciones que deben hacer para bueno, cumplir creo que habías mencionado de lo que es la eternidad después. Esto es uno de los... Cuéntame por ahí, ya que tocaste el tema. Sí. Empezamos, porque tengo otras preguntas, pero vamos a ir, esa fue una de las primeras que les dije que íbamos a hacer. ¿Qué creen ellos que pasa con el espíritu, el alma de las personas una vez se mueren? Sí, dentro de Hare Krishna, como proviene del hinduismo, ellos creen en este ciclo de reencarnación, que tú te vas a mantener en ese ciclo hasta que tu cuerpo ya esté, o hasta que tu alma ya esté purificada para pasar al más allá, para llegar a lo que sería su cielo. Entonces, en este caso, como mencioné al principio, nuestras almas se alejan de Krishna, del Ser Supremo, y entonces al practicar el Bhakti Yoga, que incluye aparte del kirtán que mencioné antes, que es lo de estos desfiles que van cantando, hay otro que se llama Japa, que es que hacen, como quien dice, ofrendas de incienso, de flores, de agua, a estas estatuas, deidades, que representan deidades. Otro también se llama Arati, que es repetir los varios nombres de Krishna. Pero el más principal de ellos es Kirtan, que mencioné al principio. Y hay más, pero estos son los principales acciones que ellos deben hacer y que deben realizar en su día a día para llegar a complacer a Krishna lo suficiente para romper este ciclo de reencarnación y poder entonces llegar a la presencia de Krishna, que es lo que ellos consideran la perfección. ¿Y esa presencia de Krishna, esa perfección, es eterna o es pasajera? ¿Y dónde queda? ¿Dónde está ese cielo? Si es que se llama cielo. Sí, luego ellos ya consideran que todas las almas de por sí son eternas, por eso es que se mantiene lo de si no llegas a Krishna vas a seguir reencarnándote hasta que lo puedas lograr. Entonces, si nunca lo haces, vas a seguir reencarnándote, pero ya si logras complacer a Krishna, llegas a esta presencia perfecta de Estoy entendiendo. Entonces, no hay infierno o no hay un lugar separado donde no van esas almas que van a la eternidad con Krishna. No, podría decirse que ellos consideran que el infierno es este mundo alejado de Krishna, donde te vas a mantener por la eternidad, hasta que alcances la interesante, perfección. O sea, que este mundo no va a dejar de existir, siempre va a existir, porque va a haber la reencarnación. O sea, el infierno es reencarnar, en pocas palabras. Básicamente, podría ser una de las maneras que algunos lo interpretan dentro del mismo movimiento, es que ya estar en esta tierra quiere decir que en tus vidas anteriores no has hecho lo suficiente para alcanzar a Krishna. O sea, que si estoy en esta vida porque ando mal, porque si hubiera hecho la cosa bien ya no estaría aquí. Exactamente. Está muy interesante. Y una última pregunta para ti, Osman, para ir entrando en algunas conclusiones, es ¿cuántos habitantes del mundo en este momento aproximadamente practican esta filosofía de Hare Krishna? Bueno, como el movimiento empezó, como mencioné al principio, en 1966, la verdad es que ha tenido buena proliferación, pero la verdad es que en el momento, hoy en día, hay alrededor de 1 millón de
de practicantes de la Hare Krishna. Uno de los principales lugares obviamente es India. También luego me pareció interesante, luego de la caída de la Unión Soviética en Rusia, hubo como enaltecer o como avivamiento casi, por así decirlo, de religiones, y una de las que adoptaron bastante los rusos fue el Hare Krishna. La verdad es que no sabría muy exactamente por qué. Es alegórica, es como Hare Krishna. Pero se tomaron esa y hay una buena comunidad Hare Krishna en Rusia, en Estados Unidos también, y otra que me pareció interesante es en Inglaterra, porque uno de los primeros miembros, así por así decirlo, famosos, que se unió al movimiento fue George Harrison, el miembro de los Beatles, que al momento que se unieron al momento que se unió al movimiento representó de verdad una gran ayuda económica para el movimiento, que ayudó que se esparciera bastante en Inglaterra. Y ahí entonces por eso hoy en día en Inglaterra hay una buena comunidad Hare Krishna. Pero la música también. Claro. Influyó mucho en la música. Sí, eso. Y económicamente, ¿cómo se sostiene el movimiento Hare Krishna? Algunos, los que viven en comuna, se mantienen en ese estilo de que hacen ciertos trabajos y consiguen algo de plata o de recursos y lo comparten entre todos. Pero también hay ciertos miembros que, por así decirlo, tienen su vida normal de trabajo de 8 a 5 pero son parte de la fe Bahá'í y ellos hacen sus ofrendas, donaciones. Sí, exacto, que es parte también de las prácticas que ellos tienen que hacer, como mencioné, y que incluye también ofrendas, pues sí, económicas, ¿no? Para mantener el movimiento. Excelente, Omar. Eres un experto en Hare Krishna. Sí. Dominas muy bien el Hare Krishna. Yo pensé honestamente que era una religión más grande y que había más gente. Pero 1 millón es poquito, pero bueno, pero hay 1 millón es 1 millón de gente que sigue esa práctica. Y esa misma pregunta para ti, Ana Gabriela, esa misma pregunta, ¿qué piensa la fe Bahá'í? ¿Qué pasa con el alma, con el espíritu después de la muerte? Si es que hay un cielo, hay un infierno, ¿y cómo se llega allá? Sí, para ellos es un poco diferente a los Hare Krishna porque piensan que el mundo inevitablemente va a alcanzar la paz mundial y que el futuro del mundo va a ser totalmente brillante, o sea, estamos para mejor, según la fe Bahá'í. Y para ellos la vida eterna o la inmortalidad es una existencia totalmente infinita en el mundo. No tanto como la reencarnación, pero después de la muerte simplemente vamos a ser inmortales. En ese sentido, un poco diferente al Hare Krishna. Y esa inmortalidad no importa lo que yo haga. O sea, si me porto bien, si me porto mal. Sí, para ellos la salvación se puede alcanzar por medio de buenas obras a la comunidad, aportando también servicios comunitarios, servicios sociales. Gran parte de ellos apoyan mucho a la UNICEF, a las Naciones Unidas, están ahí desde el inicio de las Naciones Unidas. Qué interesante, esto que me acaba de decir es una pieza clave en este rompecabezas. Casi que se puede decir que las Naciones Unidas, porque cuando tú escuchas lo que piensa la ONU y lo que tú me estás diciendo ahorita, como que va mucho de la mano. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que no hacen buenas obras, la gente que se portan mal, entre comillas? Porque me queda mucha duda, porque has hablado mucho de la familia, has dicho cosas que suenan muy bonitas, pero no hay un código de ética de que esto sí, esto no, como que todo queda como muy ambiguo. ¿Qué pasa con esa gente que no hace buenas obras? ¿Para dónde va? Sí, para la fe Bahá'í, para comentarles un poco, el cielo y el infierno es una alegoría de la cercanía a Dios. Para eso es el cielo y el infierno, para decir, bueno, si vas al cielo, ya sea inmortalidad total, estás mucho más cerca de Dios. Si vas al infierno, es que estás súper lejos de Dios, pero como tal, no es un lugar físico para ellos. Wow, con razón, yo creo que con razón. Si comparáramos, para ir cerrando este programa, comparemos lo que dice el cristianismo con lo que dice el Hare Krishna en la fe Bahá'í. Entiendo también por qué bastante gente se va por ese lado, porque te están aportando en cierta manera algo cómodo, bastante relativo. No tiene un punto de equilibrio donde medir sí, donde medir no, está todo como muy ambiguo. ¿Cuánta gente practica esa fe Bahá'í hoy en día en el mundo, Ana Gabriela? Sí, actualmente aproximadamente 7 millones de personas alrededor del mundo. Los principales están en India, practican la fe Bahá'í y esta es la cifra oficial. La cifra que no es oficial, aproximadamente 10 millones globalmente.
Wow, 10 millones, bueno, más que los Hare Krishna, pero también es poca gente, pero creo que van en aumento. Si no me equivoco, ambas religiones, como son tan nuevas, están apenas buscando adeptos. Ninguna de las dos religiones hace proselitismo, ¿cierto? O sea, ellos no buscan adeptos, sino que la gente llega y se instala o sí buscan adeptos. Bueno, acerca del proselitismo, la verdad es que lo que mencioné hace un momento de que van por las calles cantando, tocando tambores y lo demás, la razón principal por la que hacen, aparte de, como quien dice, alabanza para Krishna y todo lo demás, es también llamar la atención de la gente, pues. Y porque de ahí obviamente esperan tocar la curiosidad de algunas personas, que se acerquen, pregunten qué es esto. Y obviamente no es la manera más, por así decirlo, ortodoxa de buscar a más adeptos, pero es la manera como en que ellos lo hacen, y la verdad es que hasta cierto punto les ha funcionado. Así fue como lograron, cuando empezó el movimiento en los 60s, ir agarrando gente que simplemente alguna gente los veía por las calles, se les acercaban, capaz ni sabían qué era, pero se juntaban, y así es como van. Esa ha sido la mayor manera de ellos de como esparcir la religión, su creencia. Wow. De verdad que quedo impresionada en esta tarde con esta información que yo desconocía. Ana Gabriela, tú también dominas muy bien, son casi unos expertos en fe Bahá'í, vamos a tener que hacer un tourcito por allá. ¿En Panamá practica la gente el Hare Krishna, Osman? Traté de buscar si había algún tipo de, como así decirlo, de organización o de algo así. La verdad es que no pude encontrar, pero me imagino que debe haber individuos, personas que se identifican con esta religión, pero no encontré algo así, por así decirlo, organizado acerca del movimiento en sí. ¿Y la fe Bahá'í en Panamá? ¿Tenemos una cifra de cuántos practican aquí esta fe? No específicamente, no se pudo encontrar como una cifra como tal, pero tienen un templo Bahá'í, y para ellos es muy importante las ubicaciones geográficas. No es como que van a construir en cualquier sitio algún templo, y como tú bien dices, los templos son llamativos. Esa es como su parte de llamar como la atención a la religión, mucho de paz, de conseguir paz. Si estás mucho más cerca de Dios, entonces tienes mucha más paz personal y grupal, y en ese sentido está abierto para todo el mundo, para que las personas puedan ir, conocer un poco más sobre la religión, si hay alguien que está adorando o rezando. Y me pareció interesante que en uno de los videos en YouTube que te hablan sobre la fe Bahá'í, uno de los turistas había viajado por 190 países y visitó el templo Bahá'í de Panamá, el de Sydney, el de Illinois, en varias partes del mundo, en India, y eso le llamó mucho la atención, que era gente que le gustaba mucho la paz, estar amigable con las personas, como conectar con las personas. Eso le llamó mucho la atención, y él quedó también creyendo en la fe Bahá'í. Muy interesante, Ana Gabriela y Osman. Wow, la verdad que he aprendido mucho con ustedes en esta tarde, y sí me gustaría pues que tengamos conclusiones. ¿Qué conclusiones se llevan ustedes de esta investigación muy profunda, que los felicito a ambos, de la fe Bahá'í y el Hare Krishna? ¿Con qué nos quedamos? Sí, me pareció interesante todo lo que pudimos hablar y aprender también del Hare Krishna. Muchas cosas. Me llevo algo que es que, por lo menos para la fe Bahá'í, toda la genealogía de los sucesores de la fe Bahá'í fueron hombres. Sí menciona a Jesús, pero también menciona que Baha'u'lláh fue superior a Jesús, y que el Espíritu Santo es simplemente como una fuerza que da como potencia a la manifestación de Dios. A la final, la manifestación de Dios fue un hombre que se autoproclamó la gloria misma de Dios. Y por años, como he estudiado mucho la Biblia, comparando también otras religiones que también hemos estudiado, me parece que se queda un poco corto acerca de cómo crecer internamente, personalmente. Para ellos la paz mundial se va a alcanzar, y ese es el único punto. Creo que hay un punto más importante, como lo hemos estudiado en la Biblia, que el punto central tiene que ser Jesús, y que a la final Él sí fue Dios en ese sentido.
y para nosotros es un ejemplo de testimonio, es un ejemplo de vida, no solo por obras. Las obras son importantes, pero fundamentalmente es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Excelente, Ana Gabriela, me quedo con esa conclusión tuya muy, muy buena. Y Osman, ¿qué me cuentas? Pues tomando en consideración lo que he aprendido a través de los años dentro de una familia cristiana, dentro de la iglesia, y ahora en lo que he aprendido dentro de mi investigación acerca de del movimiento Hare Krishna y también de otras religiones que he podido ver, la verdad que algo que para mí sí me ha llamado la atención bastante siempre, como lo mencioné antes también, es la figura del Ser Supremo, ¿no? A mí me llama la atención, me gusta creer que hay un creador, el que dicen el gran arquitecto detrás de todo lo que es el universo, lo que es la vida y todo lo demás. Y obviamente un ser que es capaz de eso tiene que ser alguien perfecto, que está totalmente, como quien dice, en otro plano en el que no estamos nosotros. Pero dentro de Hare Krishna existe la noción de que si nosotros hacemos cosas relativamente sencillas, que es repetir el nombre de todos los nombres de Krishna y cantar y tocar tambores por las calles y también hacer ofrendas de incienso y agua, flores, vamos a ser capaces de complacer al Ser Supremo. Y la verdad que siento que eso lleva más poder alcanzar la gracia del Ser Supremo. Es algo que nosotros como humanos, nuestra naturaleza tan limitada, no es algo que podemos alcanzar por simples obras, es algo que va más allá de lo físico y pasa a lo espiritual, a tener una conexión de nuestra alma con ese Ser Supremo y permitir que ese Ser Supremo a través de nosotros pueda llevarnos a una vida o a un entendimiento diferente de cómo manejarnos dentro de nuestro día a día y dentro de nuestra vida en general. Excelente, gracias Osman, gracias Ana Gabriela. Creo que ha sido muy ilustrativa esta tarde para ustedes, para los que nos están escuchando. Para mí ha sido muy relevante escuchar estas dos creencias. Créanme que no se me van a olvidar varios puntos que hoy he aprendido y las conclusiones de ambos son muy, muy válidas. Para mí este programa me enseña que hay mucha ilusión. Yo lo veo así, mucha ilusión, porque lo veo como si me hubieran contado un poquito Disney, un poquito, no sé, un poquito fábula. Lo veo muy, muy idealista en muchos aspectos, pero que no me aterrizan cosas muy concretas como lidiar. En este programa hemos tratado temas muy interesantes, hemos hablado del aborto, hemos hablado de las adicciones, hemos hablado de problemas internos que tenemos los seres humanos. No es tan fácil hacer el bien, es un ideal, para muchos es un ideal, pero no es una cosa así como que 2 más 2 es 4. Las batallas internas que todos ustedes que nos están escuchando tenemos son grandes. Tenemos batalla con la ira, es un programa que también ya hemos presentado. Tenemos una batalla interna con nuestro yo. Y ni la fe Bahá'í ni el Hare Krishna pareciera no resuelven mucho esos conflictos. Y no solamente estas creencias, estamos estudiando más creencias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Espero que este programa les guste y que más que gustarles, que aprendamos, ¿verdad? Es el tiempo de aprender, es el tiempo de conocer, es el tiempo de saber que no todo el mundo piensa igual que nosotros, es el tiempo de saber que hay muchas otras ideologías, filosofías, religiones en este planeta Tierra, en este siglo XXI, en esta temporada de COVID, en el mundo entero. Hay gente que tiene diferentes creencias de las que en un momento dado podemos tener, y es muy bueno saberlo, es muy bueno conocerlo. Así que gracias nuevamente por la sintonía, gracias Ana Gabriela por este tiempo, y sobre todo, y Osman también, y sobre todo gracias por el estudio, porque ellos se metieron sus buenos días y horas para poder saber todo esto que nos han podido aportar. Yo he leído libros y no es tan fácil encontrar esto así en un solo lugar. Hay que leer muchos libros para poder tener este resumen que ellos nos han dado. Y no se sigan perdiendo toda esta serie de religiones y de filosofías, porque seguimos aprendiendo más de otras religiones y filosofías. Así que gracias nuevamente y seguimos en su programa Es el Tiempo.